Así que bueno, siempre es un placer para nosotros ver tanta gente amada, gente de años, gente de muchos años. Algunos los hemos visto en los últimos años, con otros nos hemos reencontrado. Y quiero que sepas que esto es el cuerpo. Es la gente que Dios tiene preparada para llevar adelante su obra. Por eso que cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos juntos, no solamente disfrutamos del compañerismo, de la comunión que tanto bien nos hace, sino que cada vez que estamos juntos, el propósito para el cual Dios nos ha puesto en la tierra se va incrementando, se va haciendo cada vez más claro. Por eso es importante que pasemos tiempo juntos. Y podemos estar personas de diferentes lugares, de diferentes provincias, de diferentes naciones, pero hay un solo Dios. Y Él es el que está reuniendo a su iglesia, Él es el que está perfeccionando a su iglesia, Él es el que está haciendo más exacto a sus hijos, para que podamos llevar adelante la obra para la cual Él nos dio este espacio temporal en la tierra. Porque debemos saber que este espacio es temporal, nosotros somos eternos. Amén. Porque nosotros fuimos diseñados, escogidos y elegidos antes de la fundación del mundo. Usted y yo ya existíamos antes de que todo fuese creado. Tenemos este tiempo en la tierra con un propósito definido y vamos a hablar un poquito de eso. Y luego continuaremos con nuestra eternidad para siempre con Él. Pero este tiempo aquí en la tierra es para aprovecharlo. Y son tiempos en los cuales hay muchas distracciones, ¿o no? Y Dios está llamando en este tiempo a ser muy exactos, muy precisos, a ser bien específicos, no negociar con nada, seguir aquello que Él determinó, porque su Hijo tiene que ser conocido en toda la tierra. Amén. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de estar la vez anterior que el pastor nos invitó a poder compartir y fue para nosotros una alegría. En ese momento comenzamos a hablar de algo que no pudo ser completado. En realidad es algo bastante largo, pero vamos a tratar de ser bien exactos. Y por favor, si pueden buscar en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 8, con este pasaje empezamos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la otra vez, porque luego le vamos a dar continuidad al mensaje. Todos lo tienen, Efesios 4, del 1 al 8. Yo les voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Usted puede tener alguna otra versión, pueden cambiar algunas palabras, pero la palabra es la misma. Dice así, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu. En otra versión dice, sean solícitos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Y comenzamos la otra vez hablando de que hay un llamado. Y a veces pensamos que el llamado es solamente para algunas personas. Bueno, Dios llamó a esta persona a ser pastor, a ser evangelista, a ser profeta, a ser maestro de niños. Pensamos que el llamado es una actividad. Sin embargo, este pasaje dice, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Así que todos tenemos un llamado. Amén. ¿Sí? Diga conmigo, yo tengo un llamado. Y en esa oportunidad hablamos de que hemos sido llamados a un montón de cosas, pero vamos a tratar de resumirlo en 3 puntos. En primer lugar, dijimos que hemos sido llamados a ser sus hijos. Ese es el primer llamado que tenemos. Luego hemos sido llamados a hacer su voluntad y también hemos sido llamados a ser sus colaboradores. En el llamado de... Conocemos muchos pasajes, creo, en el cual habla de Cristo viniendo a la tierra, tomando un cuerpo temporal,
cumpliendo una misión y volviendo al lugar donde pertenece, allí en los cielos, ¿verdad? Y hablamos que ser hijo, por ahí es una palabra muy liviana, que se usa sin el compromiso que debe generar desde nosotros como hijos. Ser hijo no es solamente tener por encima un padre, porque probablemente muchos tenemos padres, que bueno los que los hemos podido conocer, algunos no lo han podido conocer a sus padres, pero todos hemos tenido un padre biológico y tener un padre significa que yo soy hijo. Biológicamente sí, pero vamos a hablar desde la responsabilidad. Y a mí me encanta cuando Jesús vino a la tierra, en una familia normal, tenía sus hermanos, peleado con sus hermanos también, habrá hecho todo lo que cualquier niño hace, cualquier joven y adolescente hace. La diferencia es que él no pecó, y eso lo sabemos, ¿verdad? Pero hay un momento en el cual Dios se refiere a Cristo como su Hijo, y fue en el momento en que Él fue bautizado. Por lo tanto, tenemos que saber que hay una graduación, llega un momento en el cual nosotros realmente llegamos a ser hijos. Y a veces pensamos, bueno, yo recibí a Cristo en mi corazón, yo ya soy hijo de Dios. No, para ser hijo requiere una graduación y requiere una responsabilidad de parte nuestra y requiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. El hecho de que yo haya recibido a Cristo en mi corazón me da el derecho de ser hijo, pero muchas veces no actuamos como hijos. Y quiero decirte algo, Dios solamente hace su obra con los hijos. ¿Sí? Así que nuestra responsabilidad es desarrollar el carácter de hijo. Y aquí hubo una graduación cuando él fue bautizado, él pasó por las aguas y ahí se escuchó una voz del cielo, todos conocemos ese pasaje, donde Dios dijo, este es mi hijo, óiganlo a él, síganlo a él. Y estos son tiempos donde vemos que el mal avanza, todo esto está sucediendo, no nos tiene que sorprender, pero sí nos tiene que llevar a ocuparnos. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios que tiene que ver con este llamado a ser hijos y tiene que ver con eso mismo que Dios dijo, este es mi hijo, a él escúchenlo, a él síganlo. Este es tiempo de los hijos de Dios para que el mundo nos siga. ¿Sí? No nos va a seguir por lo que somos, sino nos va a seguir por lo que representamos. Nosotros en esta tierra, en carácter de representatividad, nosotros representamos a un Dios. ¿Me va siguiendo? Así que el nuevo nacimiento, cuando Cristo fue la puerta de entrada, pero luego tenemos un camino que transitar. Y hablamos en esa oportunidad de que la forma en que un hijo vive, o la forma en que un hijo de Dios debe vivir, es siendo crucificado. El otro día tuvimos oportunidad de reunirnos con el pastor Carlos y el pastor Mario Núñez, a quien amamos también, de hace mucho tiempo. Tuvimos una linda charla ahí, café por medio. Gracias, pastor, por tu tiempo. Y hablábamos de esto también, de cómo debemos vivir como hijos de Dios. Y muchas veces la religión nos ha enseñado a que tenemos que vivir bien, tenemos que pasarla bien, tenemos que ver cumplidos nuestros sueños. ¿Saben qué? Dios nos incluye en su Hijo y todas esas cosas las tenemos. Pero, ¿cuál es mi objetivo como hijo? Yo estoy aquí, entré en el camino de Dios para solucionar problemas personales, para que me vaya bien, para tener una familia ordenada, para no pasar sobresaltos económicos. ¿O para qué yo decidí entrar? Porque todos decidimos entrar. Nadie nos obligó, ¿verdad? Algún día alguien te habló de Jesús y pudiste entender que Él era el camino, Él era tu Salvador y entraste.
Nadie te obligó. Y yo siempre digo, oremos y demos gracias a Dios por la persona que alguna vez lo. Y así como veía los maestros, las maestras y los niños acá, maestra, cualquier palabra que digas, no recuerdes lo que digas. Porque muchas veces va a venir una persona y te va a decir, nunca me voy a olvidar lo que me dijiste. Perdón, te dije. Porque todo lo que nosotros dejamos que salga por nuestra boca no es inocente. Todo tiene un resultado. Y como hijos en este tiempo debemos ser muy exactos en lo que estamos hablando, porque lo que nosotros hablamos es lo que estamos estableciendo. ¿Sí? Me va siguiendo, ¿verdad? Y un hijo tiene que vivir siempre crucificado. Gálatas 2:20, allí decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo todos los días, lo que me sucede día a día, dice, ya no lo vivo en la del Hijo que me amó y se entregó por mí. Espero que esta palabra nos quede bien marcada en nuestro corazón. Cada día debo vivir crucificado. Diga conmigo, debo vivir crucificado. Cada día. Ahora, ¿qué entendemos por vivir crucificado? Porque muchas veces escuchamos frases como esta y suenan lindas, pero después, ¿cómo se hace? Bueno, vivir crucificado no es que voy a estar así como clavado en una cruz inmóvil y no tengo que hacer nada, porque ahí estoy. No, no, no. Vivir crucificado tiene que ver con vivir rendido. Y todos, cada día, nos rendimos a algo o a alguien. En todo ámbito de la vida. Vivimos sujetos a cosas que condicionan lo que hacemos, decimos y pensamos, ¿o no? Entonces vivir crucificado es vivir rendido. Pablo decía, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero esa no era una frase linda, sino que era lo que veía de Él. Por lo tanto, debemos saber que el tiempo que nos queda en esta tierra, que nadie sabe cuánto va a durar, todos tenemos... ¿Sí? Todos. ¿Cómo estamos viviendo? A nuestros deseos, a nuestras necesidades, a nuestros problemas, o estamos rendidos a Cristo. Y esa es una pregunta que cada día debemos hacer. Jesús vivió rendido todo el tiempo. Y hablábamos que como hijos debemos alimentarnos y que nos alimentamos de la palabra, de lo que Dios habla. Y dijimos que lo que Dios habla, primero que se menciona que Dios habló allí en Génesis, y dijo Dios, ¿se acuerdan? Que dice, sea la luz. No está hablando de la luz, está hablando de Cristo como la luz. Por eso lo que el Padre habla siempre es Cristo. Si estamos escuchando algo, aunque estemos escuchando una prédica o lo que sea, si eso no me refleja a Cristo, si eso no me direcciona a Cristo, entonces el Padre no está hablando. ¿Sí? Y debemos pedirle al Señor que nos permita entrenar nuestro oído. Porque podemos escuchar un montón de cosas hoy. Y no estoy hablando de que nos van a llevar a pecar, de que van a destruir nuestra vida. No, simplemente nos van a distraer. Y la distracción es una de las herramientas que usa el enemigo. Porque sabe que si nos presenta el pecado, seguramente vamos a decir que no, porque ya todos queremos obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, si el diablo nos presenta una situación de pecado, todos vamos a decir que no. Pero si es una distracción, muchas veces vamos a decir que sí. Que podamos tener nuestro oído bien entrenado para que lo que escuchemos sea Cristo. ¿Sí? Y Cristo, cuando habló como vida.
Por eso todo lo que escuchás que viene de la boca de Dios tiene que producir vida, tiene que producir crecimiento, tiene que producir un incremento de Cristo en nuestra vida. Si no, sigue siendo una distracción, aunque estemos en un ámbito cristiano. Por eso que debemos ser también muy selectivos en este tiempo. El tiempo corre, los años pasan y tenemos que aprovechar bien el tiempo. Así que un poquitito eso es lo que hablamos acerca de ser hijo. Quiero hablarte de algo más a lo que hemos sido llamados y dijimos que el llamado era para todos, ¿verdad? ¿Sí? A ver, para que no se me duerman, dígale al que tiene al lado, hay un llamado para tu vida. ¿Amén? Bien. Vamos a la segunda cosa a la cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados a hacer su voluntad. Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Qué hermoso escuchar el papel cuando corre. Estoy a favor de las Biblias digitales y usted puede encontrar un montón de versiones y yo también lo uso, pero me encanta escuchar el ruidito del papel. Eso no lo vas a olvidar nunca y las anotaciones que pueda usted poner en su Biblia las va a recordar siempre. Y cuando uno ve algo resaltado dice, por algo lo puse. Se ve que Dios en algún momento algo me dijo y uno empieza a recordar y te lleva a ese momento cuando Dios te habló a través de ese pasaje. En una Biblia digital no podemos marcar con resaltador ni nada, así que sigan usando su Biblia de papel. Amén. Juan 6, 39 y 40 dice así. Dijimos que hemos sido llamados a hacer la voluntad. Vamos a conocer la voluntad de Dios. Dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió. Vamos bien entonces, vamos a escuchar. Dice, que de todo lo que me diere no pierda nada. El día postrero. Y otra vez dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos hemos orado y en muchas oportunidades, Señor, quiero conocer tu voluntad? Dígamelo, a ver, ¿cuántos hemos orado? Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Claro, un hijo quiere conocer lo que al padre le agrada para poder hacerlo, ¿o no? Ahora, podemos estar toda la vida diciendo, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Pero ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Me quiero centrar en este pasaje. Dice, esta es la voluntad del Padre que me envió. Y aquí habla de dos cosas. Dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Y acá el Señor me hablaba acerca de qué es lo primero que Él nos dio cuando entra en nuestro corazón. Cuando entregaste tu vida al Señor, cuando tal vez hiciste una oración, alguien te guió a hacer una oración, reconociste tu pecado y le pediste al Señor que fuera tu Salvador, que perdonara todos tus pecados, que querías rendir tu vida a Él, le pediste que Él sea tu Señor. Todos recordamos ese momento, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nos es dado? Lo primero que nos es dado en ese momento es el Hijo, Cristo. ¿Sí? Lo vamos a ir entendiendo. Lo primero que recibiste. Tal vez entraste porque estabas enfermo y Dios te sanó. Y eso fue el disparador para que conocieras a Cristo. Tal vez otros llegaron porque tenían su matrimonio destruido y alguien te habló del Señor y pudiste rendir tu vida a Él. Las formas que Él usa son diversas. Pero lo primero que recibimos cuando decidimos que nuestra vida ya no tenía sentido y que queríamos empezar otra etapa de nuestra vida, lo primero que nos fue dado es la vida de su Hijo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando vemos este pasaje, ¿cuál es la voluntad del Padre? Dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Y acá tenemos una responsabilidad muy grande porque la vida de Cristo nos ha sido dada. Y nosotros somos responsables de no perder nada de lo que nos ha sido dado. ¿Cómo podemos perder la vida de Cristo? Viviendo a nuestra manera.
no estando sujetos a su voluntad, no rindiéndonos a su gobierno. Por eso, y esta es una gran responsabilidad dentro de los hijos de Dios, la vida de Cristo, yo debo ocuparme de que nada se pierda. Amén. De la vida de Cristo no puedo tomar solamente lo que me gusta o lo que me conviene. Yo tengo que tomar toda la vida de Cristo que está en mí. Hay un orden que no podemos saltear. Y muchas veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es hacer un montón de cosas para Dios. Y eso lo incluye, la voluntad de Dios incluye hacer cosas, porque el servicio es parte de nuestra vida cristiana. Pero lo primero que debe suceder en nosotros no es el hacer, sino el ser. Si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, allí en el diseño eterno, estando en la tierra, debemos ser la imagen y semejanza de Dios. Porque por más que el pecado entró en el hombre, ese soplo de vida está en el hombre. Por eso es que hay personas que viven en pecado, pero en un momento cuando Cristo se les revela, ellos pueden reconocerlo y aceptarlo. ¿Por qué? Porque ese soplo de vida de Dios está en el espíritu de la persona. ¿Sí? Y es la que nos conduce siempre a volver al Señor cuando estamos en problemas. Siempre ese soplo de vida nos conecta con el Creador. Pero somos responsables nosotros de no perder nada de la vida de Cristo que está en nosotros. Al contrario, debemos hacer que esa vida vaya creciendo, se vaya reproduciendo y nos lleve a una madurez. No hay nada que nos falte ni nada que nos sobre. Cristo entró completo en nosotros. Ahora, dijimos que estamos en un proceso y no es que a medida que yo voy haciendo las cosas bien, entonces ahí estamos negociando con Dios y Dios me dice, bueno, ahora te voy a mostrar un poquito más. Él está completo en nosotros. Solo que el ocuparnos nos lleva a ir descubriendo y a ir conectándonos con esa sustancia que está en nosotros, para que nosotros podamos responder a esa sustancia que nos gobierna, que es la vida de Cristo en nosotros. Amén. Así que lo primero, dentro de hacer la voluntad del Padre, ¿qué es? No perder lo que me fue dado, la vida de Cristo. Yo les animo a todos ustedes que cada día busquemos que esa vida de Cristo se pueda ir desarrollando, se pueda ir perfeccionando en la medida que le vamos conociendo mejor y con más exactitud. Entonces vamos a ser mejores representantes de Él en la tierra. Tarea que tenemos de acá hasta la fecha de vencimiento, hasta que nos vayamos, es hacer que la vida de Cristo que no se pierda, sino que vaya creciendo. Amén. Y otra cosa que dice, el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, otra vez. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Debemos aprender a personalizar la palabra. ¿En qué sentido? Jesús dijo, todo lo que yo hice, ustedes lo van a hacer, y cosas aún mayores. Todo lo que yo viví, ustedes lo van a vivir, ustedes lo van a pasar. Yo vengo acá mostrándoles el camino, para que luego ustedes puedan ser una copia exacta de lo que yo hice, lo que yo enseñé, lo que yo fui en esta tierra. Por lo tanto, cuando leemos la palabra y vemos cosas que tienen que ver con Jesús, nosotros tenemos que saber que una vez que Él se fue, ascendió a los cielos, envió el Espíritu Santo, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, acá dice, Cristo dice, todo aquel que ve al Hijo, está hablando del mismo, dice, y cree en Él, tenga vida eterna. Dijimos que en el momento que creímos, la vida de Cristo entró en nosotros. Dijimos que debemos ocuparnos de que esa vida vaya creciendo. ¿Para qué? Para que el segundo paso de la voluntad de Dios sea que cuando nos vean, vean a Cristo. Y cuando nos vean y crean en lo que nosotros portamos,
tengan vida eterna. Amén. Vamos entendiendo lo que es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas más que podríamos definir. Bueno, sí, esto es voluntad, esto no es la voluntad, pero básicamente nosotros debemos cuidar la vida de Cristo que nos fue dada y debemos hacer que esa vida se vaya perfeccionando para que todos los que nos vean y crean en lo que nosotros tenemos tengan vida eterna. Nosotros no damos salvación, nosotros nos salvamos, pero ese Cristo que cada vez se expresa con más nitidez va a llevar a las personas a que se rindan a Cristo. Y muchas veces buscamos cómo podemos hacer para evangelizar, cómo podemos hacer cosas para que la gente quiera llegar al Señor. Ocupémonos de la vida de Cristo en nosotros. Y los que nos vean van a creer. Amén. Así que estamos teniendo un poquito más claro lo que es la voluntad de Dios. Y diga conmigo, todos hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. Pensaba, ¿por qué nosotros como seres humanos y como hijos de Dios también, por qué a veces queremos complicar lo que Dios simplificó? ¿Saben qué hizo Dios para simplificar todo? Y para que nos sea muy fácil. Todo, absolutamente todo, lo metió en Cristo. Por lo tanto, lo que está en Cristo, el Padre lo ve, y lo que no está en Cristo, el Padre no lo ve. Ahora somos nosotros los que los complicamos y decimos, bueno, a ver, pero esto será de Dios, y bueno, pero si hacemos esto de esta forma. Y hay muchas veces que entramos en actividades y hacemos cosas que no nos llevan a Cristo. Vuelvo a decir, no nos llevan al pecado, nos distraen. Entonces el Padre resumió todo, y todo lo puso en Cristo. Cuando Él crea, lo crea todo a través de Cristo, que es la palabra, y dice que todo lo creado, lo visible, lo invisible, todo fue reunido en Cristo. Luego el pecado, ¿qué hace? Es dar caminos alternativos. Pero quiero darte una buena noticia. Todo termina como empezó. Todo reconciliado en Cristo. Y el Padre recuperando a su Hijo. Entonces, debemos ser muy específicos y muy exactos en este tiempo. No busquemos caminos alternativos. Si queremos hacer la voluntad de Dios, busquemos lo que está en Cristo. No busquemos otra cosa. ¿Se va entendiendo, verdad? ¿Sí? En Cristo estamos completos. ¿Se anima a decir conmigo? En Cristo estoy completo. Bueno, fue un ensayo, ahora vamos a decirlo en serio. Diga conmigo, en Cristo estoy completo. No necesito nada más fuera de Cristo. Bien, ahora vamos a ver muchas veces, dentro de querer hacer la voluntad de Dios, también nos hemos preguntado, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Sí? ¿Cuántos nos hemos preguntado eso? Yo levanto la mano. Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Quiero decirte algo. Cuando yo entendí esto, es como que se me cayó una fortaleza. El Padre no tiene propósitos particulares con nadie. El Padre tiene solamente un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito del Padre? Llenarlo todo de Cristo. Ese es el único propósito. Todo lo que nos toque hacer, que esté dentro de este propósito, que es llenarlo todo de Cristo, entonces tiene que ver con la voluntad del Padre. Y tiene que ver con su propósito, que es un propósito eterno. No es un propósito que va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando el mundo, de acuerdo al presidente que está de turno. No, es un propósito eterno que no cambia, y esa es nuestra seguridad. Pero yo tuve que borrar ese chip de mi mente. Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? No hay un propósito de Dios para mi vida. Él tiene un solo propósito, y es llenarlo todo de Cristo. Si yo estoy alineado con ese propósito, estoy en el propósito de Dios. Si no, estoy haciendo las cosas que a mí me gustan.
Miren, durante muchos años, y les voy a hablar de mí, escuchamos muchas cosas y hemos tratado de seguirlas y obedecerlas. Y por ahí, bueno, entendíamos una cosa, íbamos corriendo para allá y hacíamos esto, y después aparecía otra cosa, entonces íbamos corriendo para allá. Dios habla de una sola forma y no hay confusión. Cuando Dios habla, dijimos, expresa Cristo. ¿En forma de qué? De vida. Todo lo que me direccione a Cristo y produzca que la vida de Cristo crezca en mí, eso es voluntad de Dios. Y debemos ser muy exactos, amada iglesia, porque no quiero hacer apología de los últimos días, tal vez una frase que muchas veces hemos dicho, Cristo viene pronto, no quiero usarlo como un cliché. Pero hay muchas cosas que están sucediendo que nos indican que Cristo viene pronto. Entonces no estamos para perder el tiempo, tenemos que ser muy exactos y empezar a redefinir algunas palabras que hemos entendido de una manera incompleta tal vez, y ahora debemos buscar exactitud. Entonces ya estamos viendo voluntad de Dios, dos aspectos, ¿sí? Que la vida de Cristo que me fue dada no se pierda y que esa vida pueda producir algo en mí que cuando la gente vea, crea en Cristo por lo que yo estoy expresando. ¿Cuál será la forma de hacerlo? Cada uno puede tener diferentes maneras de hacer que la vida de Cristo crezca. Pero hay una que nunca podemos dejar de hacer, y es el cuerpo, la vida corporativa. Porque yo entendí algo. Los tiempos de intimidad con el Señor a solas son absolutamente necesarios. ¿Para qué? Para rendir mi vida a su gobierno, para poder morir aquellas cosas que al Padre no le agradan, para poder ser limpiado de todo aquello que tal vez es una distracción. Y esos tiempos cada vez deben ser de mejor calidad. Pero en esos tiempos, Dios como que nos pone en un espejo para poder perfeccionar nuestra vida. Pero la voluntad de Dios se expresa a través del cuerpo. Dios no expresa su voluntad que tiene que ver con que su Hijo sea conocido. Dios no la expresa en personas individuales. Dios habla en el cuerpo. Y debemos recuperar la importancia del cuerpo. Cuando Pablo decía no dejen de reunirse, no era simplemente para que podamos tener nuestra conciencia limpia y decir el domingo fui a la reunión. Cuando Dios habla lo que Él quiere hacer en la tierra, Él lo va a expresar a través del cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo, hablo de toda la iglesia global, en todas las naciones. Y es hermoso ver, nosotros tenemos contacto con varios pastores de muchas naciones y ver cómo Dios está hablando exactamente lo mismo. En diferentes países, con diferentes personas, en diferentes congregaciones, diferentes denominaciones, porque esto no tiene que ver ni con una red apostólica, esto tiene que ver con su propósito eterno, que va más allá de todo eso que nosotros hacemos como organización, y está muy bueno que tengamos un lugar donde reunirnos, pero tu vida de intimidad no la descuides, porque es la forma también de cuidar lo que nos fue dado, que es Cristo. Pero debemos también velar para que nada se pierda del Cristo corporativo que nos fue dado. Y eso Dios lo habla a través de su cuerpo. Debemos recuperar el valor de estar reunidos. ¿Sí? Como decía el pastor, a veces al médico lo esperamos, pero llega el momento de la reunión y está lloviendo un poquito y decimos, no, a ver si me mojo. Dios ha hablado, Dios habla y Dios nunca va a dejar de hablar. Pero Dios no va a cambiar el mensaje. Dios habla siempre lo mismo y es Cristo. El estar reunidos, ¿qué hace? Que todos podamos escuchar lo mismo. Y la voluntad de Dios para expresar a su Hijo en la tierra tiene que ver
con un concepto que hemos hablado muchas veces, que es unidad, ¿verdad? Y todos peleamos por la unidad y buscamos la unidad, y a veces hemos hecho actividades para que la iglesia esté unida. Y eso está bueno, está muy bueno. Pero la verdadera unidad, ¿saben cuándo se da? Cuando todos estamos escuchando la misma voz. Y cuando esa voz nos está gobernando de la misma manera a todos. Porque no es suficiente solamente con todos escuchar la misma voz. Si yo no soy gobernado por esa voz y no me rindo a eso, entonces me quedo fuera de los planes del Padre. Vamos entendiendo, ¿verdad? Estamos hablando de que hemos sido llamados a hacer su voluntad. Pasaje conocido y me lo van a decir de memoria. Juan 3, 16 y 17. A ver quién se anima a decirlo. Así yo descanso un ratito. Juan 3, 16 y el 17 también. Tenés ayuda. Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y digo, qué bueno es porque yo lo aprendí en la escuela dominical. Por eso es hermoso ver los niños que están siendo expuestos a la palabra, porque estas son cosas que no se olvidan. Amén. Así que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, hemos identificado este pasaje siempre con la obra de Cristo para lo que viene a la tierra y sabemos que Cristo se fue y dijo, bueno, ahora yo me voy, pero ustedes tienen que seguir haciendo lo mismo. Entonces vamos a personalizar este pasaje, ¿se anima? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pregunta que nos debemos hacer, ¿cuánto estoy amando al mundo que se pierde? Pensemos en el día a día. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuánto estoy amando al mundo que se pierde? Dice, de tal manera amó al mundo. ¿Cuánto estoy amando lo que el Padre ama? Porque el Padre ama al mundo. Ya cuando lo personalizamos nos empezamos a poner incómodos, ¿verdad? Bueno, esta mañana los voy a seguir incomodando. A lo mejor después no me invitan más. Pero la palabra de Dios nos tiene que incomodar, porque si no, no reaccionamos, ¿o no? Así que, oh Dios al mundo, ¿cuánto estoy amando yo al mundo que se está amando? ¿Cuánto estoy amando lo que el Padre ama? Sigue el pasaje y dice que ha dado su Hijo unigénito. Todos hemos dicho siempre, el Padre dio lo más valioso, ¿o no? Su propio Hijo, lo de más valor, personalizado. ¿Cuánto estoy dando de valor para que nadie se pierda? ¿Estoy dando lo mejor? ¿Estoy dando lo más valioso de mi vida? Y hablo de tiempo, hablo de entrega, hablo de pasión, hablo de derechos adquiridos también, hablo de finanzas. ¿Estamos dando lo mejor? Y recuerden que esto tiene que ver con la voluntad del Padre, que es que nada se pierda, que todos le conozcan. Entonces, ¿cuánto estoy yo invirtiendo de mi vida para que ninguno se pierda? Son todas preguntas que se las voy a dejar para que usted luego las responda de manera personal, ¿sí? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijimos que el Padre no quiere que nada se pierda. Ahora, yo soy responsable por todo lo que el Padre pone a mi alrededor. Yo soy responsable por las personas que me rodean. Yo soy responsable, como decía la doctora, de presentarle a Cristo a todos. ¿De qué manera? Con la expresión de la naturaleza que hay en mí. No con mis bonitas palabras. El Padre es tan bueno que nos envió el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Entonces muchas veces hemos dicho discursos muy bonitos y a veces sin contenido, pero el Espíritu Santo es tan bueno que trae convicción de pecado y la gente muchas veces cree a pesar de nosotros. Menos mal. ¿Sí? Pero
Nada se debe perder. Yo soy responsable de que la gente crea y yo soy responsable de que la gente no se pierda. Dos cosas. Primero, que crean. Y dijimos, esta es la puerta de entrada. Pero también soy responsable de que tengan vida eterna. No es solamente que se van a ir al cielo cuando se mueran, sino que vivan la eternidad aquí en la tierra. Y eso me habla de que no solamente debo compartir la palabra, no solamente debo predicar el evangelio, sino que debo ocuparme de las personas también para que Cristo pueda crecer en esas personas. Sí, seguimos, nos sentimos identificados con esto, debemos ser responsables de que la vida de Cristo crezca en las personas y empezando en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Cristo tiene que crecer. En nuestra relación con nuestros hijos, Cristo tiene que crecer. Amén. Diga conmigo, yo soy responsable. Y yo digo, qué bueno es que ustedes están en un lugar precioso como este y tienen unos preciosos pastores y ustedes pueden venir y sentarse y escuchar la palabra y decir, bueno, vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos y lo vamos a hacer, y eso produce incremento de la vida de Cristo. Qué bueno también es decir, hay un excelente grupo de jóvenes y yo mando mis jóvenes ahí y mis jóvenes están expuestos a la palabra, o los niños, y eso es excelente, eso está muy bien. Y cada día lo debemos hacer mejor. Pero en primer lugar, la responsabilidad de nuestros hijos es de nosotros como padres. Y a veces nos ha sido mucho más fácil decir, lo mando a la reunión de jóvenes que ahí me lo van a atender y por un rato me lo saco de encima porque no lo aguanto. No, yo sé que acá no pasó. Esto es de otro lugar, estoy hablando de San Nicolás. No, acá no pasa, pero por la duda que alguna vez conozcan un caso así, ¿sí? Entonces la escuela dominical va a solucionar el problema de mi hijo. Dijimos que nosotros como padres, en primer lugar, nada se debe perder. Así que yo debo alimentar la vida de Cristo en mí. Y eso se tiene que ver, así que tus hijos y mis hijos lo tienen que ver en casa en primer lugar. Y yo doy gracias a Dios por todo lo que como congregación se puede hacer para incrementar un poquito eso, pero la responsabilidad no es de los maestros, no es del pastor, ¿sí? La responsabilidad, diga, es mía. Y haga así, para que se acuerde, es mía. Y luego sigue el pasaje este que estamos personalizando y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es mi actitud de las personas? ¿Soy de condenar o juzgar? ¿Cuál es mi primera actitud ante la gente? Mira ese que se hace. Sí, mucho viene a las reuniones, pero mira, yo sé después cómo vive durante la semana. ¿Qué me puede hablar ese de Dios y mira de dónde salió? Tampoco sucede acá, ¿no es cierto? No. Bien. Dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Bueno, Dios envió a su Hijo para abrirnos el camino, pero hoy nosotros somos los que hemos sido enviados al mundo. Por eso que no fui enviado para condenar, no fui enviado para juzgar, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿A qué hemos sido llamados? Que nada de lo que nos ha sido dado se pierda y que a través de eso que va creciendo el mundo crea. Dios simplifica todo. Qué bueno. Les pido un favor, no lo compliquemos. ¿Sí? Que Dios despierte en nosotros un alto nivel de responsabilidad para hacer su voluntad. Y vamos a lo tercero, hemos sido llamados para ser sus colaboradores. Efesios 4, del 1 al 8, es el que habíamos leído al principio. Decía, les ruego que vivan como es digno del llamamiento
que han recibido. 1 Corintios 3:9 dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Así que nosotros no vinimos a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros simplemente vinimos a colaborar ¿con qué? Con su voluntad, con su propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Se acuerdan? Llenarlo todo de Cristo. ¿Cuál es mi función mientras esté vivo? Ser un colaborador por esa causa. Dijimos que un hijo vive rendido, vive crucificado permanentemente. ¿Rendido a qué? A la voluntad del Padre. Jesús mismo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Hasta ahí nos podemos identificar y decidir, porque tal vez no lo estamos haciendo al 100%, decidir, yo estoy en la tierra para hacer la voluntad de Él. Yo no vine para hacer mi voluntad. Enfoque correcto. Pero después Jesús agregó algo y dijo, es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre. Y Jesús dijo, no hay nada que yo haga sin que lo vea primero el Padre que lo hace. Y el Padre es tan bueno que Él me muestra lo que quiere hacer. Entonces yo simplemente obedezco. ¿Por qué? Porque si bien Él todavía no había pasado por la cruz, pero su vida era de permanente crucifixión. Él estaba crucificado porque su vida estaba rendida a la voluntad de Dios. Y de eso se trata, vivir como crucificado. Amados, ya no podemos vivir haciendo nuestra voluntad. Ya tenemos que dejar de invertir tiempo en cosas que son temporales. Vivir crucificado es, abro mis ojos, Señor, aquí estoy. He venido para hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Y acá también con respecto un poquito a la voluntad, porque la voluntad de Dios viene muy ligada a nuestra tarea como colaboradores, porque nuestra tarea como colaboradores es poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces hemos orado y hemos dicho, Señor, que sea hecha tu voluntad. ¿Hemos orado así? Bueno, quiero decirte algo, esa oración ya fue contestada. No necesitamos orar para que Dios haga su voluntad, porque Él ya todo lo hizo, ya está acabado. Así que su voluntad ya fue hecha. ¿Sí? No hace falta que oremos, Señor, que sea hecha tu voluntad. ¿Sí? Sí. Segunda oración, vamos a hacerla un poquito más personalizada. Señor, haz tu voluntad en mí. Hemos orado así, ¿verdad? Yo muchas veces, Señor, haz tu voluntad en mí. Quiero decirte, esa es una oración incorrecta. La oración correcta es, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque si yo le pido al Señor que haga su voluntad en mí, pero yo no vivo rendido, esa oración ya está contestada y es un no. Entonces, ¿cuál es nuestra oración? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Cambia. No es de Dios hacia mí, sino es desde mí hacia Dios. Y vivir rendido es, Señor, hoy comienzo este día. Yo no quiero que este día pase en vano en mi vida. Señor, yo quiero que me conectes con aquellas personas que necesitan conocer a Dios. Yo quiero que me conectes con todo aquello que haga que Cristo pueda seguir creciendo en mí. Yo quiero conectarme con aquellas cosas que tú estás hablando y que corporativamente vamos a hacer para que toda la tierra conozca que hay un Señor y un Rey. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No, Señor, haz tu voluntad en mí. ¿Se entiende? Y esto les decía que debemos redefinir por ahí algunas palabras y algunas oraciones que hemos hecho también. Entonces, estamos para aprender, ¿verdad? Me costó aprenderlo, pero bueno, creo que hoy estoy un poquitito mejor. Entonces, Señor, ya no es haz tu voluntad en mí, sino yo quiero hacer tu voluntad. ¿Vamos bien? Y ya vamos a ir terminando. Porque si no, después se van a olvidar. Última cosa.
En Efesios, habíamos leído Efesios 4, 1 al 8. Dice el versículo 3, procuren, en otra versión dice, sean solícitos en. Acá dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Acá se nos desafía a ser intencionales, a ocuparnos de trabajar por la unidad en el vínculo de la paz. Procurar no es una expresión de deseo, procurar es ser intencionales en involucrarnos para hacerlo. Y cuando habla de mantener, significa que está hablando de algo que no es puntual, sino que es algo que se mantiene en el tiempo. Entonces yo he sido llamado a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, que es, creo que el desafío más grande que por ahí enfrentamos como iglesia de Cristo es, tenemos que ser uno. ¿Verdad? Tenemos que ser uno. Así como el Hijo y el Padre son uno, y me encanta la oración de Juan 17 y la vuelvo a leer todas las veces que puedo, cuando Jesús hace esa oración por sus discípulos antes de ir a la cruz. Y dice, Padre, así como yo estoy en ti y tú en mí, ellos también han sido introducidos en mí. ¿Sí? Por lo tanto, ellos están en mí, así que si ellos están en mí y yo estoy en ti, ellos están contigo. Parece un trabalengua, pero hay algo muy fuerte porque ese es un lazo de unidad que no se rompe. Y después agrega, y ya para que nos ocupemos de esto, dice, y el mundo va a creer cuando los vean que son uno. La unidad no se gestiona desde intenciones del hombre para mantener el vínculo. La unidad solamente se gestiona cuando estamos todos siguiendo la misma voz. ¿Sí? Entonces no se trata de hacer cosas juntos, aunque lo incluye y es necesario que hagamos cosas juntos. No se trata de pensar y actuar todos de la misma manera. Se trata de dos cosas y lo voy a repetir todas las veces que haga falta. En primer lugar, escuchar todos la misma voz. Y en segundo lugar, que es la parte más difícil, es ser gobernados por la misma voz. Hay personas en las congregaciones, en San Nicolás, que todos escuchamos la misma voz, pero no todos son gobernados por la misma voz. Porque tomamos la palabra y tomamos la parte que nos gustó o la que nos conviene, ¿sí? Entonces empezamos a extraer aquellas cosas, qué bueno que estuvo esto, sí, esto lo voy a tomar para mí porque esto me va a resolver el problema que tengo, X. La unidad se va a dar cuando todos escuchemos la misma voz y cuando todos estemos gobernados por la misma voz. Y luego de esto vamos a encontrar algo que es tan bello, que es que Dios nos ha dado a cada uno diversidad de dones, de gracias, de funciones. Porque no se trata de que todos hagamos lo mismo, sino que todos sigamos la misma dirección. Y Dios ha dado las gracias justamente para que nos completemos entre nosotros. Entonces, yo necesito congregarme, porque yo no soy completo. Entonces yo me congrego, y yo la veo a Jessie, y ella tiene una porción de Cristo o una gracia que le ha sido dada que yo no la tengo. Entonces yo soy completado a través de la vida de ella. Pastores, Carlos, Rosa, yo soy completado cuando estoy con ustedes. Esto para que ninguno se jacte de que tiene la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿el cuerpo cómo funciona?
y podemos leer muchos pasajes acerca del cuerpo, que los miembros tienen que trabajar todos mancomunadamente y que hay un orden perfecto. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione bien. Recuerden que el cuerpo es la representación de Cristo en la tierra para que todo sea lleno de Cristo. Por lo tanto, el cuerpo tiene que funcionar armónicamente. Pero nunca deseches lo que alguien te pueda decir o lo que alguien pueda hacer por vos, porque Cristo te está completando. Cuando estamos juntos, hasta un simple abrazo te puede destrabar. En algo que tal vez estabas luchando solo y no podías, no le encontrabas la vuelta, y vino alguien y te dio un abrazo. O estabas sentado en una mesa con muchas personas hablando y de pronto alguien allá en la punta dijo algo, estaba hablando con otro, ni siquiera estaba hablando con vos. Y escuchaste eso y eso activó lo que tenía que ser activado y eso te destrabó y eso hizo que pudieras comprender más del Cristo que nos habita. Nunca dejemos de congregarnos. El cuerpo es lugar para crecer. Y esto es algo serio. Porque ¿qué viene a buscar Cristo? Un cuerpo sano, que lo representó dignamente. No tenemos nada para perder. Ya todo nos ha sido dado. Muchas veces decimos, y yo lo he dicho infinidad de veces, y seguramente ustedes se van a familiarizar con esta frase. Decimos, lo mejor está por venir, ¿verdad? ¿Lo hemos dicho? Quiero decirte algo, lo mejor ya vino. Lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino. Y vino completo. Lo que pasa es que nosotros debemos desarrollarnos para alcanzar esa plenitud. Amén. Entonces, no mires el futuro o como que Dios va a hacer algo de acá a un tiempo y siempre ansiamos que venga lo mejor y cuando vemos y alcanzamos aquello que tal vez pensábamos que era lo mejor, te cambió el entorno y ya deja de ser lo mejor y siempre aspiramos a lo mejor porque estamos mirando hacia adelante y no estamos mirando hacia adentro. Lo mejor ya vino y es Cristo. Y dice que de su plenitud tomamos, ¿quién? Los pastores, los maestros, los que dirigen la alabanza. No, de su plenitud tomamos, diga conmigo fuerte, tomamos todos. ¿Qué tomamos? Gracia sobre gracia. Gracia no es algo, gracia es alguien, es Cristo. Entonces de su plenitud todos podemos tener acceso ¿a qué? A ir creciendo en el desarrollo de la gracia, en ir creciendo en el conocimiento de Cristo, hasta que Cristo pueda expresarse en toda su plenitud. No es que lo haya alcanzado, decía Pablo. Y si Pablo lo decía y todavía tenía cosas que alcanzar, ¿cuánto más nosotros, verdad? Dice, no es que lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Diga conmigo, decisión. Lo que está atrás ya pasó. Pueden haber sido cosas buenas que me sirvieron, porque no siempre lo que quedó atrás es malo. Porque hay muchas cosas que hemos aprendido de Dios en el tiempo a través de personas y eso fue muy bueno en su momento, porque nos ayudó a llegar a donde hemos llegado hoy. ¿Sí? Pero aún Pablo dice que esas cosas que fueron buenas en su tiempo, probablemente hoy nos estén deteniendo porque nos hemos quedado allí. ¿Se acuerdan cuando Jesús se transfigura y suben los 3 discípulos ahí y dice, oh, esto está buenísimo, nos quedemos acá y disfrutemos? Pablo dice, eso está bueno, lo disfruté, pero yo sigo. ¿Por qué? Porque aún Cristo tiene que ser más revelado en mi vida, aún Cristo tiene que incrementarse y crecer más en mi vida. ¿Para qué? Para que el mundo crea en el Cristo que se está expresando a través de mi vida. Amén.
Entonces, ¿todos tenemos un llamado? ¿Todos? ¿A qué hemos sido llamados? Primero, a ser hijos. Porque es muy difícil hacer la voluntad del Padre si no somos hijos. Segundo, hemos sido llamados a hacer su voluntad, que es que nada de lo que tenemos se pierda y que ese Cristo que va creciendo en nosotros sirva para que nadie se pierda. Amén. Y hemos sido llamados a ser sus colaboradores. ¿Cuál es el negocio del Padre? Llenarlo todo de Cristo. ¿Cómo colaboramos? Siguiendo su voz y siendo gobernados por esa voz. ¿Dentro de qué ámbito? El ámbito del cuerpo. Porque Dios no hace nada fuera de Cristo. Y la representación de Cristo en la tierra es su iglesia. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En primer lugar, qué hermoso es descubrir que nos ha sido dado todo, porque nos fue dado Cristo, y en Él está todo. Él es la plenitud del que lo llena todo en todos. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos gastado tanto tiempo en averiguar y en tratar de saber cuál era tu voluntad y qué debíamos hacer y buscar el propósito tuyo para nuestras vidas como algo personal o particular. Pero hoy entendemos, Señor, que el primer llamado es a ser hijos y queremos ser esos hijos que tú esperas. Donde saber reconocer que tú eres nuestro Padre es el primer paso. Y la obediencia es lo único que nos va a conectar con tu voluntad. Señor, queremos hacer tu voluntad. Ya no vamos a orar que sea hecha tu voluntad, sino, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Queremos conectarnos con aquello que el Hijo está haciendo en toda la tierra. Señor, gracias por cada congregación, en cada punto, en cada nación, en cada ciudad, en cada pueblito. Gracias por personas que no conocemos, pero que te aman. Gracias porque Jesús abrió el camino y nos dejó un ejemplo a seguir, mostrándonos que hay una graduación para ser hijos, y cuando somos hijos, el mundo nos va a escuchar y va a creer. Hemos sido llamados, Señor, a hacer tu voluntad, y tu voluntad es buena y agradable y perfecta, así que no tenemos que temer nada. Señor, queremos cuidar lo que nos ha sido dado, la vida de Cristo, alimentarnos por medio de la palabra, la oración, los tiempos de adoración, que nada se pierda. Y que todos crean al vernos, porque estarán viendo a Cristo. Señor, vamos a ser intencionales en ocuparnos de que Cristo crezca. Vamos a ser intencionales en ser hijos que solamente escuchan tu voz. Y cuando tu voz habla, habla Cristo. Y Cristo como vida. Por eso todo, Señor, lo que no produce vida en nosotros y no nos direcciona a Cristo, lo vamos a eliminar de nuestras vidas. Señor, te adoramos. Si querés levantar tus manos, allí vamos a empezar a adorar al Señor. Dale gracias porque te incluyó. Porque su misericordia te alcanzó. Y porque la gracia que es Cristo te incluyó en Él. Y porque estamos en el amado, como dice la palabra. Estamos en ti, Señor. Y queremos responder solamente a lo que
Es tu voluntad, a lo que te agrada, pero debemos conocerlo. Señor, gracias por los ámbitos de cuerpo, por cada congregación, por cada iglesia que se reúne en tu nombre. Y Señor, queremos ver la unidad, porque por medio de la unidad el mundo va a creer. Pero la unidad no se trata de hacer cosas juntos, lo incluye, pero la unidad es escuchar todos la misma voz y rendirnos a esa voz. Señor, necesitamos vivir crucificados cada día. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en esta mañana. Espíritu Santo, recuérdanos aquellas palabras que tú nos has hablado y que hemos olvidado, para que hoy podamos, Señor, levantarnos una vez más y decirte: Señor, he nacido para hacer tu voluntad. Quiero vivir para hacer tu voluntad. Quiero que todo sea lleno de Cristo hasta lo último de la tierra. Y para eso nos unimos a toda la iglesia en todas las naciones. Porque está dicho que todo, Señor, vuelve a ti. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana.